¿Cuáles son los tumores cardíacos más frecuentes? ¿Cuál se les viene a la mente? Es más fácil de lo que creen. ¿Linfoma? No. Metástasis. Las metástasis o por extensión directa de estructuras circundantes. Los tumores primarios, que son los que vamos a ver en esta ocasión, son relativamente raros, no son muy frecuentes. Muy bien, por extensión directa o metástasis, son los tumores más frecuentes. Como les dije, los primarios son muy raros y si se dan cuenta equivalen casi al 0,001%, al 0,03%. La verdad que son relativamente poco frecuentes, sin embargo, considero que muy probablemente durante su práctica clínica diaria es muy probable que sí los lleguen a observar. Entonces, ¿cómo se caracterizan los tumores primarios? Por una clínica, la verdad, muy poco clara. Tenemos dificultad respiratoria, desconfort torácico, la gran mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos, por eso es que a veces sus diagnósticos suelen ser muy tardíos o a veces en autopsias, y muchas veces presentamos síntomas constitucionales tipo anorexia o fatiga. Aquí tenemos los diferentes tumores, los benignos, obviamente en su mayor frecuencia, mientras que los malignos muy poco frecuentes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los mixomas, que probablemente es el tumor primario más frecuente del adulto, predilección altamente por mujeres. La clásica clínica de estas pacientes es mujeres de 50 a 55 años que presenta un poco de disconfort torácico, pérdida de peso, a veces un poco de dolor y nada más. Pueden estar asociadas a este NEM, que es una neoplasia endocrina múltiple, que se llama el síndrome de Carney, que suele asociarse a múltiples otras lesiones endócrinas, tumores de hipófisis, de la tiroides, suprarrenales, en fin, testiculares, algunas otras lesiones. Entonces, ¿cómo se presenta un mixoma? ¿Quién me puede escribir la imagen? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención de este corazón? A grandes rasgos, ¿qué ven? Cardiomegalia. Cuando vemos cardiomegalia ya sabemos que tenemos que, ahora ver qué cavidades son las que están afectadas. ¿Cuáles les parece? Porque hay reducción del óseo retención. Ok, perfecto, tenemos ventrículo derecho. ¿Qué más? Aurícula izquierda, no. Aurícula izquierda, un poco. Yo me atrevería a decir más. Aurícula derecha. Aurícula derecha, un poco aurícula izquierda y ventrículo derecho. Entonces tenemos un poco de predominio de cavidades derechas. Y así es como suelen manifestarse a veces los tumores cardíacos, en este caso el mixoma. Obviamente el diagnóstico de estas lesiones siempre se tiene que hacer con estudios de tomografía. Y lo que observamos es esto. Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿En qué cavidad? Entonces ya sabemos que las cavidades, ¿cuál es la cavidad que está afectada? ¿Dónde está la lesión? Ese es un eje de luz. Este es un eje ahí medio 4 cámaras. Está atrás. Entonces, Aurícula izquierda. aurícula izquierda, exactamente. Recuerden, la cavidad más posterior siempre es aurícula izquierda. Muy bien, entonces depende de la aurícula izquierda. ¿Qué le ven en su interior a esta lesión? Calcificaciones. Son lesiones tumorales que suelen presentar muy frecuentemente con calcificación. Ahora bien, es verdad, está en la aurícula izquierda. ¿De qué parte de la aurícula izquierda? Y eso es fundamental en estas lesiones y es lo típico de estas lesiones. No, la aurícula está más hacia acá, un poco hacia arriba y más hacia el contorno izquierdo. Así que no es la orejuela. ¿En qué pared se está implantando esta lesión? En el septo interauricular, exactamente. Entonces, ¿qué es lo típico de los mixomas? Aurícula izquierda, más frecuente, y sobre todo dependen casi siempre del septo interauricular. Ahí es el sitio donde suele comenzar su crecimiento. A veces suelen crecer lo suficientemente más grande, inclusive pueden ingresar hacia el ventrículo izquierdo. Pero lo clásico es septo interauricular y aurícula izquierda, y que presenta calcificación en su interior. Eso es lo típico de los mixomas. Recuerden, mujeres
mayores de 50 años. Acá tenemos otro ejemplo, no es clásico la aurícula izquierda, lo que sí es clásico es en aurículas, lo más frecuente aurícula izquierda, pero en este caso, ¿en dónde está? No, Ventrículo derecho. no, está en la aurícula derecha. Acá tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha. Esto de acá es ventrículo derecho, miren aquí está la banda moderadora y esto es el ventrículo izquierdo. Entonces en este caso está en la aurícula derecha. No es lo típico, no es lo único aurícula izquierda, también aurícula derecha. Pero lo que sí se respeta siempre es esto, que depende del septo interauricular. A veces obviamente su crecimiento puede ser lo suficientemente grande. En este caso, ¿qué está obstruyendo? Exactamente, el drenaje o la llegada de la cava superior. Esta es la cava superior, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, y esta ¿qué arteria es? La pulmonar, exactamente. Entonces, recuerden, aurículas, predominio izquierda, pero siempre septo interauricular. Acá tenemos otro ejemplo, nuevamente, aurícula izquierda. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Qué se les ocurre? Algo que también suele ser muy frecuente en la aurícula izquierda, sobre todo esta sí hacia la orejuela. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Trombos, exactamente, muy bien. ¿Cómo diferenciarías de eso de un trombo? ¿Cómo? Puede ser por un movimiento ¿Por el? retrospectivo. Muy bien, pues si haces un estudio retrospectivo, exactamente, el movimiento. Pero algo más sencillo, haz de cuenta que esto es un estudio, una tomografía de tórax, no lo hicieron con protocolo cardíaco. Y sí puedes saber si es un trombo o no es, por lo menos en esta imagen. Entonces, los trombos, ¿hacia dónde se van? Si el paciente está acostado. Hacia las porciones de Krebs. Exactamente. Entonces, los trombos dependen de la gravedad. El rizoma no, este está implantado en el septo, por lo tanto no se va a ir hacia las porciones de Krebs. Si esto fuera un trombo, tranquilamente se iría hacia las porciones de Krebs. Y otra herramienta es el contraste. Los tumores, recuerden, realzan con el contraste, los trombos no. Realzan muy poco, pero a fin de cuentas realzan. ¿Qué más le ven a este paciente de aquí? ¿Qué más les llama la atención? Derrame pleural. Derrame pleural, exactamente. Ya tiene un poco de derrame pleural. Se da cuenta como que la aurícula izquierda ya parece ser que está un poco grande. Pero bueno, vamos. Siguiente tumor. Vamos ahora al lipoma cardíaco. Esto es, la verdad, recuerden que los lipomas pueden crecer en cualquier parte del cuerpo donde tiene grasa. Generalmente son asintomáticos, que es lo más frecuente que suelen presentar, arritmias. Y cuando se asocian a síntomas o arritmias es cuando realmente se necesita cirugía. Como les digo, en cualquier parte o en cavidad, generalmente en el pericardio. Pueden comprimir arterias coronarias. Cuando dan síntomas, lo más frecuente arritmias es cuando se tienen que operar. Muy bien, ¿cuál es la cavidad afectada? Aurícula derecha. Aurícula derecha, perfecto. Muy bien, entonces tenemos la aurícula derecha. Recuerden, lipoma es grasa macroscópica, vamos hacia nuestra grasa del tejido celular subcutáneo. Miren, es exactamente la misma densidad. Entonces tenemos un lipoma que en este caso está abarcando casi la totalidad de la aurícula derecha. Acá tenemos, este es un plano coronal del paciente, vemos cómo está abarcando casi la totalidad de la aurícula derecha, inclusive da la impresión de que puede estar obstruyendo el flujo de entrada de la cava superior. Entonces, un lipoma. La verdad, el lipoma es bastante fácil. Recuerden siempre la densidad del tejido celular subcutáneo y es la misma densidad. Muy bien, este es un estudio de resonancia magnética. ¿Quién me puede decir dónde está aquí el lipoma? Un poco ya más complejo, pero seguro lo pueden ver. ¿Dónde está? ¿Hacia la aurícula izquierda o ventrículo izquierdo? Hacia la aurícula izquierda. Tú dices esto de acá. Ventrículo izquierdo.
Acá. Sí, yo creo. ¿Y esto? Este es un T1. Entonces, si este es un T1, la grasa se ve hiperintensa. Entonces, Ventrículo derecho. ventrículo derecho, esto de acá. No, no se ve eso. ¿Esto de ahí dónde? ¿Dónde? Ah, no, ese es el mío. No está como pegado, así algo. Es el mío. ¿Cuál pared? Sí, según yo está pegado al centro. pero no sé. ¿El septo? ¿Cuál septo? ¿Esto? ¿No? No sé, no tiene nada. Entonces, todo lo que se ve hiperintenso acá es grasa. Acá tenemos grasa, esto es grasa, esto es grasa, grasa, grasa. Recuerden que es normal que el corazón esté rodeado de grasa, la grasa pericárdica. Pero hoy hay una grasa de más y yo creo que sí, nada bien, es esta de acá. En el septo interventricular. Ahí no tiene por qué existir grasa. Entonces, acá el lipoma es en el septo interventricular. Hacemos una secuencia de saturación grasa y vemos cómo toda esta grasa que estaba acá o alrededor se satura. Pero esta no debería estar ahí. Ahí no tiene por qué haber grasa en el septo interventricular. Entonces, era un lipoma del septo interventricular, completamente asintomático. Simplemente fue un hallazgo. ¿Dónde está aquí el lipoma o dónde está aquí la lesión? Ay, Muy bien, este es el septo interauricular. Cuando tenemos un lipoma o una lesión grasa en el septo interauricular, ya no se la considera tanto un lipoma, sino que muchas veces esto se le suele llamar una degeneración lipomatosa del septo interauricular, que puede ser algo como un tipo de lipoma, pero en este caso es una degeneración del septo interauricular y se le llama tal cual, degeneración lipomatosa del septo interauricular. Pero bueno, es la densidad de grasa en el septo interauricular, completamente asintomático, muchas veces no se tiene que hacer nada. Vamos al siguiente tumor, rhabdomiomas cardíacos. Entonces, cuando hablamos de rhabdomiomas, estamos hablando de tejido conectivo, principalmente músculo. ¿Qué tipo de músculo? Estriado, exactamente. Recuerden que el músculo cardíaco suele tener una mezcla entre músculo cardíaco y músculo estriado y liso. Tiene las características histológicas más de un tumor estriado, pero es un músculo involuntario, entonces como que comparte ambas cosas. Es el más común en niños, por lo tanto aquí ya vamos a los niños. Este es un tumor clásico de niños, se diagnostica generalmente en ultrasonidos antenatales y es típico de las esclerosis tuberosas. ¿Qué es la esclerosis tuberosa? ¿Cómo se llama este gran grupo de enfermedades? Aquí está la esclerosis tuberosa, está la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, von Hippel-Lindau, Sturm-Weber. ¿No? No. O sea, todas estas enfermedades tienen un componente genético, pero ¿cómo se llama todo este gran grupo de enfermedades? ¿Por qué se caracterizan estas enfermedades? ¿Cuáles de las capas embrionarias son las que se alteran? Cresta neural, o sea, el ectodermo. ¿Qué forma el ectodermo? El cerebro, todo el sistema nervioso y la piel. Entonces, si son síndromes que afectan el cerebro y la piel, cerebro, piel, neurocutáneo, síndromes neurocutáneos, o también facomatosis. Las facomatosis. Una de estas es la esclerosis tuberosa. Ahora sí, ¿qué tiene la esclerosis tuberosa? Tienen lesiones, obviamente, principalmente faciales, tienen rhabdomiomas, ¿qué más? Son pacientes que, obviamente, el sistema nervioso central se asocian mucho a retraso mental, crisis convulsivas, sobre todo amartomas, presencia de amartomas retinianos, amartomas en el sistema nervioso central, subepidemarios, angiomiolipomas, en fin, varias cosas. Muy bien, entonces acá tenemos un ultrasonido, este es un ultrasonido antenatal, un ultrasonido obstétrico. Aquí estamos en la cavidad, este es el tórax del bebé, y aquí tenemos las cavidades cardíacas, ventrículos, en este caso ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y vemos estas imágenes redondeadas. Estos corresponden con los rhabdomiomas. Como les dije, son tumores que se diagnostican principalmente en edad prenatal.
¿Qué es esto de acá? ¿Ya han visto gineco o no todavía? No. ¿No? ¿Qué es esto? Este es un ultrasonido obstétrico, de una mamá embarazada. ¿Cómo? Muy bien, es la placenta. Todo esto negro de acá, ¿qué es? Líquido amniótico, exactamente. Vamos ahora con la imagen de acá. Acá tenemos nuevamente, este es el corazón. Corazón. Acá tenemos las cavidades ventriculares. Aquí tenemos la lesión, esta imagen. Se ve perfectamente el rhabdomioma cardíaco. En este caso más hacia el ventrículo izquierdo. ¿Esto de acá qué es? Tiene dos acá y una acá. Cordón umbilical, exactamente. ¿Qué está compuesto el cordón umbilical? Dos arterias de nada. Muy bien, dos arterias y una vena, exactamente. Entonces, la verdad que el diagnóstico, cuando se hacen ultrasonidos antenatales, esto es algo en esclerosis tuberosa, suele ser algo frecuente y muchas veces el diagnóstico ya se lo puede hacer desde antes del nacimiento. Ya cuando tenemos ya en el paciente ya nacido o realmente niños, podemos tener estas imágenes. Si se dan cuenta, acá en el corazón se ven sumamente grandes estas lesiones, pero ya en una tomografía cardíaca ya de un bebé o de un niño se ven relativamente pequeñas, y es porque estos tumores realmente no crecen, son componente benigno. Entonces aparecen obviamente en el ultrasonido sumamente grandes, pero no crecen. Entonces, ¿qué es lo que crece? El corazón del paciente. Entonces el tamaño de estas lesiones permanecen iguales. Acá tenemos estos pequeños. ¿Con qué hay que diferenciarlos? Con los músculos papilares. Entonces, ¿cómo diferenciamos esta lesión del músculo papilar? Pues bueno, recordemos que los músculos papilares tienen esta disposición elongada. Generalmente siempre van a tener esto de acá, que es una cuerda tendinosa. Y si se dan cuenta, el crecimiento de los músculos papilares casi siempre va a ser en dirección hacia la válvula, mientras que los tumores generalmente suelen tener un crecimiento totalmente contrario al crecimiento o la dirección de los músculos papilares. Pero lo más característico es esto, las cuerdas tendinosas. Típicamente lo más frecuente es ventrículo izquierdo, pueden también estar ventrículo derecho, pero recuerden, esto es típico de niños, tumores benignos, y muchas veces no condicionan síntomas algunos. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es un recién nacido, se le hizo una resonancia magnética y lo que estamos observando es aquí esta gran lesión, que es lo característico, que realza con el contraste. Acá tenemos un estudio contrastado y tienen un realce con el contraste. Como les dije, estos tumores al inicio parecen grandes, pero conforme va creciendo el paciente, los tumores se van quedando cada vez más pequeños. Muy bien, vamos ahora con el fibroelastoma papilar. Volvemos ahora a los adultos. Tumor benigno raro. ¿Cuál es la localización acá? Válvulas cardíacas. Entonces ya estamos viendo dos cosas importantes en tumores: qué cavidad o localización y la edad del paciente. Son dos cosas que tienen que tener muy en cuenta, y en este caso es mucho más frecuente en hombres. Entonces, ¿qué estudio es este de aquí? Un ecodoppler. ¿Un ecodoppler de qué? Un ecocardiograma. Muy bien, entonces, ¿qué están viendo acá? ¿Dónde está la lesión? Muy bien, ¿en qué válvula? Estas de aquí, ¿ok? Estas lesiones de acá, estas imágenes nodulares son las lesiones. Ahora bien, mitral o tricúspide. Parece más redondeada. Parece más Más la tricúspide, como si esto fuera aurícula derecha y ventrículo derecho. más que no sé cómo hebraico, pero Es que izquierdo. el centro se va más a derecho. Hay algún motivo que aún yo desconozco, y es que los cardiólogos no suelen invertir la imagen. Entonces, esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Y por qué hacen con la mano izquierda, tampoco me pregunten por qué, para complicarse más. Pero bueno, esto es aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces, ¿qué válvula es? La tricúspide. Estamos viendo estas imágenes nodulares relativamente prominentes, y obviamente al serle el Doppler, ¿qué les llama la atención? Entonces, primero vamos un poco a los principios del Doppler. Tenemos dos colores, rojo y azul. ¿Qué me indica el rojo? ¿Qué me indica el azul? Vena y arteria. No. Me parece que nada de eso. Que llegue. Sangre. Que llega, Sangre. pero se va. Muy bien. Que llega o que se va. ¿Ok?
que se acerca al transductor o que se aleja del transductor. La que se acerca es la roja. Lo frecuentemente. Yo le puedo calibrar, pero sí, por norma es lo rojo es que se acerca al transductor y lo azul que se aleja. Ahora bien, ¿qué le ven? Lo azul está. Exactamente, aquí estamos justo a nivel de la válvula y hay esto azul acá, tal vez un poco acá, que ese está regresando. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un reflejo. Insuficiencia, exactamente, una regurgitación, una insuficiencia valvular. Entonces tenemos una lesión en válvula cardíaca, en este caso tricuspidia, que está condicionando insuficiencia valvular. Muy bien, le hacemos la tomografía, obviamente acá ya lo podemos ver mucho mejor. En este caso ya estamos ante la válvula aórtica. Tenemos esta imagen nodular, bien circunscrita en vecindad de las válvulas, en este caso válvula aórtica. ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Tal vez en este paciente de acá. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial de estas imágenes? ¿Qué se les ocurre? Muy frecuente en vegetaciones. ¿Cómo se llama eso? Endocarditis. Muy bien. Diagnóstico diferencial de una endocarditis. ¿Okay? ¿Cómo puedo diferenciar de una endocarditis? Pues bueno, recuerden, estos son tumores. Y aquí ven, tiene un ligero, muy tenue realce. ¿Okay? Estos realzan con el medio de contraste. No es lo frecuente una endocarditis en válvula aórtica, que sería difícil una endocarditis, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Inyectando contraste. Ya tenemos otro ejemplo, a veces pueden ser sumamente pequeñas, una reconstrucción en tercera dimensión, y vemos aquí esta imagen nodular en una de las valvas de la válvula aórtica. Muy bien. Siguiente, fibroma cardíaco. Volvemos a los niños. Segundo tumor más común en niños, se asocia también con arritmias, y lo característico de estos tumores es que son bastante grandes. Pueden estar asociados a este síndrome de Gordy, que es otro síndrome genético. Muy fácil. ¿Dónde está el tumor? En el miocardio. En el miocardio, ¿ok? ¿De qué cavidad? Ventrículo izquierdo. Suele ser la localización más clásica. Y clásicamente presentan esto. Calcificaciones. Entonces, tumor, recuerden en niños, ¿cuál era el primero? El rhabdomioma. Recuerden que el rhabdomioma tenía más bien un crecimiento hacia el interior de la cavidad. Este caso tiene un crecimiento hacia afuera. ¿Okay? No suele tener un crecimiento hacia el interior, sino para afuera. Acá tenemos otro ejemplo. Como les dije, suelen ser tumores relativamente grandes, pero si se dan cuenta, no suelen crecer hacia el interior del corazón, hacia el interior de las cavidades. Sí moldean las cavidades por su tamaño, pero no suelen crecer hacia adentro, como si lo hacen los rhabdomiomas. ¿Qué localización le dieron ustedes de este tumor? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o Es en el septo. en el septo interventricular. Tumores sumamente grandes, y muchos de estos tumores, o la gran mayoría de estos tumores, tienen que operarse. Como sabemos, tumores tienen realce con el material de contraste. Recuerden, niños, tumores grandes se asocian con calcificaciones. Hemangiomas, bueno, hemangiomas recuerden crecen en todas partes del cuerpo. Vamos a ver. Estos casi siempre son asintomáticos. ¿Quién me dice aquí dónde está el tumor? Vamos a ir repasando un poco. A ver, ¿esto de acá qué es? Estamos hacia arriba, estamos a nivel de grandes vasos. La aorta, muy bien. ¿Esto de acá? Recuerden, si esta es la aorta, ¿qué arteria está ligeramente anterior y hacia la izquierda? No, la cava superior está hacia la derecha. Esto es la arteria pulmonar. Entonces tenemos aorta. De hecho, esto de acá, ¿qué es? No es el seno coronario. Seno de Valsalva. Coronaria izquierda, exactamente. Aorta, estamos más o menos a la altura de los senos de Valsalva. Coronaria izquierda, arteria pulmonar, y esto de aquí es el hemangioma. Está envolviendo a la coronaria. No, ya creo que no puede ser. A la siguiente clase no puede ser. Bastante fácil. Entonces no tienen que saber
anatomía. Está grosero. Tener un poco de idea. Lo que les dije, lo más importante es localización y edad del paciente. Con eso pueden determinar qué tipo de tumor puede ser. Obviamente los hemangiomas pueden crecer en cualquier parte, en este caso está en el pericardio y está envolviendo a la coronaria izquierda. Afortunadamente no le está condicionando ningún tipo de obstrucción, por lo tanto no se hace nada. Y con esto, bueno, vamos ahora con los tumores malignos. Sarcomas. ¿Qué tipos de sarcomas conocen? Sarcoma de Kaposi. Bueno, sarcoma de Kaposi, un tipo de sarcoma vascular, osteosarcoma, ¿qué más? ¿Cuál? El angiosarcoma, muy bien, Sarcoma de Ewing. es del más común acá, sarcoma de Ewing, un tipo de sarcoma de huesos, ¿qué más? ¿Cómo? Gondrosarcoma del cartílago, ¿qué más? Cuando hablamos del término sarcoma, ¿a qué tejido nos estamos refiriendo? O sea, también Más general, es como algo maligno. tejido conectivo. ¿Ok? Tejido conectivo, entonces ahí entra todo el tejido conectivo. Leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma, angiosarcoma, liposarcoma, todos los sarcomas que podemos hacer. El angiosarcoma es el tipo histológico más frecuente que se da en el corazón. Altamente agresivos, tienen un pésimo pronóstico y desafortunadamente pacientes jóvenes. Casi siempre ya tienen metástasis. Y bueno, ¿qué cavidad está afectada? ¿Ventrículo? No, derecho. No. Esto está hacia la... Recuerden la radiografía, ¿qué es lo que está proyectado hacia el margen mediastinal derecho? Aurícula derecha. Esto es aurícula derecha. El ventrículo derecho está más hacia adelante, esto está hacia lateral. No cacho nada. Aurícula derecha. ¿Ok? Aurícula derecha. Ventrículo derecho está un poco más hacia acá. Recuerden los márgenes, recuerden las radiografías, margen lateral derecho, es todo esto. Por lo tanto, esto es aurícula derecha. ¿Qué más le ven a este paciente? Así. ¿Qué cosa? ¿Qué son? ¿No? Consolidación. ¿No? Son metástasis, exactamente. Es una paciente de 18 años con un angiosarcoma en la aurícula derecha que ya tiene metástasis. Hacemos, bueno, la pulmonar, obviamente, se ve todas estas imágenes corresponden ya con metástasis. Lamentablemente son de muy mal pronóstico. Otro ejemplo, lo mismo, aurícula derecha. En este caso no vemos metástasis, pero ¿qué vemos? ¿Qué les llama la atención de este corazón? Y al observar esto, automáticamente yo tengo que pensar en maligno. Cardiomegalia. Cardiomegalia, pero ¿por qué? Engrosamiento ¿Del? del músculo. No del músculo. Del pericardio. ¿Y eso qué es? Pericarditis. Pericarditis, no, derrame pericárdico. Muy bien. Ustedes tienen un tumor cardíaco asociado a derrame pericárdico, automáticamente tienen que pensar en que eso no es benigno, que eso puede ser maligno. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Pueden aspirar esto con una aguja, mandar a citología y ver qué tipo de celularidad puede tener este tumor. Pero si se dan cuenta, inclusive da la impresión de que está teniendo un crecimiento por fuera del corazón. Entonces, esto corresponde igual con un sarcoma, derrame pericárdico. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Dónde está localizado este tumor? Lo mismo acá abajo. Septo interauricular. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿por qué no es un rizoma? Está en el septo interauricular. ¿Qué pasa en los Aquí está en el septo interauricular, está proyectándose hacia la aurícula izquierda. ¿Qué es un rizoma? Por la densidad. No. También realza. Exactamente, es un niño. Muy bien. Este es un corazón pediátrico. Y lamentablemente es un niño. Este es un corazón de un niño. Si mal no recuerdo que era de 9 años. Nuevamente, esto no puede ser un rizoma, obviamente se van a estudiar con un sarcoma. Y linfoma, pues bueno, primario y secundario, raros, casi siempre la gran mayoría son secundarios,
y siempre hay que pensar en pacientes con VIH-Sida. Lo mismo que vimos. Casi no hay mucha diferencia en su morfología, suelen ser altamente agresivos. Recuerden, derrame pericárdico. ¿Qué más tienen? Esto, Derrame pleural. derrame pleural, y esto que está bien, que vemos acá hiperdenso, ¿qué es? Cuando tenemos un derrame pleural, ¿qué pasa con el pulmón que está alrededor? No bronquiectasia, atelectasia. Todo este derrame pleural no permite que el pulmón se expanda, entonces lo que estamos viendo aquí es una atelectasia que se le suele llamar pasiva, atelectasia pasiva secundaria a un derrame pleural que no le deja expandirse. Y bueno, ¿qué estudio es este? Imperescan con el FDG. Bueno, yo creo que aquí el involucro cardíaco es el menor de sus problemas, ¿no? La verdad que tiene una enfermedad ya diseminada, tanto supra como infradiafragmática. ¿Qué clasificación sería esta? ¿De linfoma? ¿Visto la narvo? ¿Lugano? ¿No? Ah, sí, árbol. Tenemos ya supra e infradiafragmático. Suele ser Sufre infra de 4. 4, ya es un tipo 4, exactamente. Lo hemos visto en hematología. Pero bueno. Listo, ¿dudas, preguntas? Terminamos.